Un día descubrí que no quiero a mi padre. Y estoy consciente que no es políticamente correcto admitir que no quieres a uno o a tus dos padres. Sin embargo, si somos honestos, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso. Dentro de las causas que nos llevan a ello con mucha frecuencia, se encuentra la ausencia física de nuestro padre por estar trabajando, sus regaños o golpes, su violencia verbal, su desobligación para atender nuestras necesidades económicas, su falta de integración o su negación a integrarse aún estando presente y su poca o nula expresividad emocional. Como resultado de estas causas, de alguna o de varias de estas causas, cuando somos adultos llegamos, como en mi caso, a experimentar ese desamor hacia nuestro padre, hacia nuestra madre o hacia los dos. Sin embargo, como sabemos que no es correcto admitirlo, normalmente tendemos a ocultarlo, a cerrar los ojos ante ese sentimiento, pero el hecho de que nos neguemos a admitir ese sentimiento no resuelve el problema, porque independientemente de que lo expresemos o no con palabras, nuestro cuerpo lo expresa de alguna forma, que puede ser incluso a través de enfermedades, o incluso lo estamos expresando, lo estamos diciendo y la gente lo está percibiendo. Y pienso que lo más trágico, lo más grave es que quienes lo perciben son la gente que está cerca de nosotros, especialmente nuestros hijos. Y este patrón, esta forma de comportamiento que tenemos, lamentablemente nosotros se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, y eso puede continuar por muchas generaciones. De ahí que, como en las enfermedades o como en cualquier problema, lo primero o la parte más importante para poder resolverlo o superar ese problema es reconocer que existe. Y una vez que reconocemos que existe, podemos hacer algo para resolverlo. En mi caso, yo no era consciente de esta situación, de este problema que tenía con mi padre, hasta que un día acudí a un curso de desarrollo personal, y en ese curso nos hicieron un ejercicio donde se trataba de actuar como mi padre. Había un compañero que me interpretaba a mí y yo tenía que tratarlo a él como me trató mi padre a mí. En el momento de estar haciendo el ejercicio, a los pocos segundos de estarlo haciendo, de pronto las piernas me fallaron y caí al suelo. Eso fue muy extraño, porque yo nunca me había desmayado, pero en ese momento simplemente no me pude sostener en pie. Mis demás compañeros se alarmaron, el instructor se alarmó, todos acudieron a auxiliarme, y yo estuve ahí durante algunos instantes en el suelo porque no podía levantarme, no tenía fuerza en las piernas. Y cuando estuve en el suelo estuve pensando cuál era la razón por qué me había derrumbado de repente. Dentro de las primeras conclusiones a las que llegué es que eso había un significado en ese evento, que tenía que ver con que no tenía una relación sólida con mi padre. Fue ahí cuando me di cuenta de muchas cosas que habían pasado en los últimos años. Me di cuenta de cuál era el origen de las discusiones que yo tenía con él. Yo frecuentemente me molestaba con él, llegaba a discutir, pero no fui consciente de eso hasta ese momento. Y en ese momento me di cuenta que yo culpaba a mi padre, que yo lo juzgaba, que lo culpaba de mis propias deficiencias personales. Y en ese instante del desmayo, todo se aclaró de pronto. Sin embargo, en ese mismo evento, en el transcurso del curso, me di cuenta de que mi padre no era responsable de eso que yo lo estaba culpando. Él era completamente inocente de eso que yo le atribuía sin darme cuenta. Y era inocente porque yo de alguna manera conocía
un poco de la vida de mi padre y nunca había relacionado que la forma de comportarse de él estuviera relacionado con la forma en que vivió cuando era niño. Comprendí que la forma en que él me trataba era la forma en que él había sido tratado cuando era niño. Pero la transformación más importante que ocurrió en mí fue cuando, años más tarde, recordando ese evento del desmayo, me di cuenta que en realidad no se trataba de mí, en realidad se trataba de mi padre, porque en ese momento yo estaba actuando al ser mi padre. De ahí que quien se desmayó no fui yo, sino fue mi padre. Fue de alguna manera, fue la forma que, no sé, la forma en que funciona el mundo, la forma que funciona nuestra realidad. De alguna manera yo accedí a esa información y pude experimentar ese vacío que mi padre había experimentado durante muchos años, esa desconexión, esa falta de un lugar de apoyo, y comprendí que así es como se sentía, porque él nunca conoció a su padre, él nunca vivió con él, nunca convivió, y de tal manera que pude sentir cómo se sentía. Y cuando comprendí cómo él se sentía durante toda su vida, no me quedó ninguna duda de que mi padre era inocente de todo lo que yo le había atribuido en el pasado. A partir de ese evento que tuve en ese curso de desarrollo personal, decidí establecer un compromiso conmigo mismo para mejorar la relación con mi padre. A partir de ahí hice todo lo necesario para que nuestra relación mejorara. Una de las cosas que hice fue abrazarlo, porque durante toda mi vida nunca lo había abrazado, y lo que ocurrió con él es que la primera vez que yo lo abracé, él se quedó de una pieza sin responder, sin reaccionar a mi abrazo, pero yo estaba preparado para eso, porque me lo habían advertido que esa iba a ser la reacción, de tal manera de que yo lo tomé como natural. Y lo que hice fue, cada oportunidad que había, abrazarlo, hasta que llegó un punto en que él comenzó a reaccionar a los abrazos. Y ahí me di cuenta que si él no me abrazaba, si no me había abrazado cuando era niño, es porque nadie lo había abrazado a él. Y comprendí la inocencia, pude ver la inocencia, pude ver el amor en sus ojos, pude comprenderlo, pude conectarme con él. Y pude ver que es un ser grandioso. Y al paso del tiempo he comprendido que mi padre hizo todo lo que estuvo en sus manos, que contra muchas cosas que tuvo que luchar, como el no haber conocido a su padre, el hecho de que perdió a su madre también cuando era niño. Y cuando lo veo, cuando reflexiono desde este punto, pienso que es un ser gigantesco, es un ser grande, porque de alguna manera se las arregló, se las ingenió para salir adelante, para darme la vida cuando se unió con mi madre, cuando se casó con ella, y de alguna manera para crearme lo mejor que él pudo. Así que yo no tengo más que agradecimiento para él, que reconocer, que agradecer su vida, y estoy convencido de que si la vida es lo único que él hubiera podido darme, yo por ese solo hecho estaría profundamente y eternamente agradecido con él. Así que yo te invito en este momento a que, si tú has pasado por una situación similar, por una situación de distanciamiento con tu padre, con tu madre o con los dos, te invito a que, en primera, a que tomes conciencia de ello, a que admitas, a que reconozcas que hay ese sentimiento. Y bueno, no se trata de andarlo publicando por ahí, andarlo contando a todo el mundo, sino de tomar conciencia de ese sentimiento, porque a veces creemos que estamos obligados a amar a nuestros padres o a amar a cualquier persona, pero se trata de sentimientos, se trata de
de algo que surge de la convivencia diaria, del trato, y estoy convencido de que no estamos obligados a querer a nuestros padres y a nadie. Que esto de la relación, de los sentimientos, tiene que ver más con el trato, con cómo nos relacionamos con las personas. Y bueno, seguramente habrá padres, habrá personas que quizá no hemos hecho lo necesario para que las personas nos aprecien, y bueno, pues esa es nuestra responsabilidad, y entonces en ese sentido no estamos obligados, y nadie está obligado a tener un sentimiento por alguien, sino es algo que se tiene que trabajar a través de la convivencia. De ahí entonces que si tú estás pasando por una situación donde tienes ese sentimiento y te sientes de alguna manera o quizá un poco culpable por tenerlo, yo te invitaría a que en primer lugar lo admitas, que eso no te convierte en una persona mala de ninguna manera, simplemente es el resultado de la experiencia, de la vivencia. Y bueno, la única forma de resolver eso es primero tomar conciencia, primero comprender por qué tenemos ese sentimiento, y a partir de ahí intentar hacer un cambio en esa situación. Una vez que admitimos que el problema está ahí, podemos hacer algo con él, porque mientras no lo hagamos visible, no podemos trabajar con ese sentimiento. Así que yo te invitaría a que hagas esa reflexión, a que te des el permiso de sentir, y a que identifiques cuál es la causa de ese sentimiento y actúes en consecuencia. Y si consideras que no lo puedes resolver por tu cuenta, yo te invitaría a que busques ayuda profesional. En estos tiempos hay muchas personas, hay muchas técnicas aquí que pues, se pueden utilizar de tal manera que puedas liberar esa situación que te está incomodando, que te está preocupando. Y bueno, yo quisiera aprovechar este video para hacer un reconocimiento a mi padre, para decirle que efectivamente no lo quiero. Yo estoy muy agradecido con él, estoy agradecido por su vida, y quiero decirle desde aquí que no lo quiero, que lo amo. Gracias, papá.